porte d'entrée d'un territoire mythique, la Patagonie argentine, San Carlos de Bariloche est posé au pied des Andes en bordure du Chili, à 1640 km au sud-ouest de Buenos Aires. Fondée en 1890 par des colons suisses, Bariloche est longtemps restée une petite station de villégiature. C'est maintenant une ville touristique de 130 000 habitants. Entourée d'une nature époustouflante, la ville s'étire le long du lac Nahuel Huapi, au cœur du parc national du même nom. Mais ce paradis de la nature cache un sombre mystère. Le lac Nahuel Huapi, nourri par l'eau des glaciers andins, abriterait une étrange créature. Yo vi el Nahuelito la última vez en el 2000. El cuerpo es como una ballena enorme, no tiene escamas, es como piel de elefante. Por arriba gris, oscuro, y a medida que iba llegando a la panza, más clarito. Y tienen aletas, y tienen una cola muy finita que hace de timón. Tienen el cuello muy alto y la cabeza chiquita, y yo calculo más o menos de unos 12 metros. Enorme. Cuando lo vi, con el largavista, bien, todo, busqué la enciclopedia rápido a ver, ¿no es cierto?, los dibujos que yo tengo de las enciclopedias. Entonces dije, ¡ah, sos un pletosaurio! Todo el mundo decía el monstruo del lago. ¿Por qué monstruo? Entonces yo digo, es un abuelo, un animal prehistórico. Y desde entonces se llama Nahuelito. Nahuel, el lago, y agregado el abuelito. Carolina Zern habite Bariloche depuis les années 50. Originaire de Buenos Aires, elle s'est établie ici par amour de la nature. Il a fallu à Carolina beaucoup d'audace pour venir s'installer dans ce joyau excentré à une époque où le territoire était encore vierge. Aujourd'hui encore, et depuis 65 ans, cette nonagénaire consacre son quotidien à la contemplation du lac Nahuel Huapi. Au fil des ans, elle dit avoir été témoin de 3 apparitions. Esto ocurrió a 5 kilómetros de acá. Las medidas estimativamente eran aproximadamente 22-25 metros de largo. En su lomo tenía 2 semiesferas, y esas semiesferas tenían un color muy particular que era verde. Al irse, cometió mucho oleaje en la costa. Blasczyk est issu d'une famille pionnière de Bariloche. Propriétaire d'une entreprise de transport maritime, il détient le monopole sur le transit de véhicules, de combustibles et de charges lourdes destinés aux 4 communautés du lac Nahuel Huapi. Il navigue le lac depuis plus de 30 ans et il affirme aussi avoir déjà aperçu Nahuelito. Éramos aproximadamente un grupo de 20 personas que cuando vieron la magnitud se quedaron muy sorprendidas. Se mantuvo a la vista nuestra, estimativamente 20 minutos, media hora. Fue casualidad que yo no haya estado con él, porque yo lo acompañaba bastante seguido a los viajes que él hacía. Yo tenía casi 9, 10 años y cuando él llegó a casa a comentar lo que había sucedido, yo decía, ¿cómo me lo pude perder? También me quedó el sentimiento de miedo las veces siguientes que lo acompañé a él en la embarcación. Bueno, siempre estar atenta de los colores, de los movimientos que surgían a medida que uno va surcando el lago. Le lac Nahuel Huapi est d'origine glaciaire. Baptisé ainsi par le peuple amérindien Mapuche, son nom signifie le lac du tigre. Se decía que en la isla que vemos acá atrás de fondo había pumas y por eso le ponían la isla de los tigres o la isla de los leones. Cuando hablamos de Nahuelito, estamos hablando todavía de algo desconocido. Muchos creían que había un plesiosaurio en este lugar y es
muy difícil. Los vecinos hablan de Nahuelito, con mucho cariño hablan. Yo no he tenido la posibilidad de ver el Nahuelito como algunas personas aseguran haberlo visto. He visto cosas que no puedo saber si realmente son hechos físicos que se producen por alguna causa de reacción química bajo superficie. Seguramente no ha sido ni un animal, ni mucho menos. Este es un lago que tiene sus misterios. Yo que tengo la suerte de vivir sobre la costa del lago Nahuel Huapi, veo, sobre todo a la noche, cosas interesantes, luminiscencias en el lago. Se ven cosas extrañas, digamos. La Patagonia, a través de los años, se ha convertido en un lugar de mucha magia y mucho misterio. Los primeros relatos, digamos, conocidos, hablan de un lugar lleno de misterio, lleno de muerte. Inclusive en los mapas de la antigüedad figuraba como el país del diablo. San Carlos de Bariloche fue en sus comienzos una región de asentamientos de pueblos nómades, de comunidades nómades, de los tehuelches, hace miles de años, y con el tiempo se fue transformando en un pequeño poblado que era una colonia agrícola ganadera. Con el tiempo, el turismo marcó el rumbo económico de la ciudad y llegó a lo que es hoy. En fin, es un lugar como una aldea de montaña donde yo estoy orgulloso de vivir, ¿no? C'est cette Patagonie sauvage et mystérieuse qui pousse Caroline Azerne à changer de vie dans les années 50. Cuando yo llegué hace 50 y pico de años acá, Bariloche no existía. Era una aldea. Estaba todo sin explotar. No había cloaca, no había luz, ni pensar en teléfono, ni cable, nada. Après la première mention d'une apparition étrange sur le lac Nahuel Huapi, il y a une centaine d'années, Nahuelito s'est fait plutôt discret. Por primera vez, debo suponer que fue en 1910. La segunda vez después fue en 1936 y la cuarta vez en 1957, después en 1986 y la última aparición es en el 2006. En la época en que estamos, hablar de un plesiosaurio que se extinguió hace 65 millones de años es un poco difícil. Lo van a tomar como una cosa muy alocada. Y no fui la única que lo vi porque vi 2 personas más que la vieron. Pero no quería decir nada porque acá cuando vos ves algo extraordinario, la gente dice, tomó de más. Vamos a decir que el plesiosaurio de Nahuelito le dio a este lugar una resonancia. O sea, con Nahuelito Bariloche creció. Antes se vivía de otra manera, se vivía de la pesca del lago, de las cosechas. En cambio ahora Bariloche vive de un turismo. Una vez que Nahuelito se fue instalando en la mente de las personas, muchas personas de Buenos Aires, muchos turistas, mucha gente de otras partes del mundo, querían venir a ver ese monstruo. Les premiers peuples se représentaient le tigre du lac comme un quadrupède mystérieux et indestructible. Les Mapuches parlaient d'un être mythique qui hantait toute la Patagonie. Ils l'appelaient El Cuervo. Los antiguos pobladores, los mapuches, que poblaron toda esta zona y todavía siguen poblando, tenían una leyenda muy particular que era la leyenda del cuero. Que ellos veían un cuero como un cuero flotando en el lago que se llevaba a los animales. A través de eso se fue popularizando. La relación entre el monstruo se comenzó en el año 1910, donde la primera vez un señor llamado George Garrett, que fue el primero en realidad que avistó al monstruo propiamente dicho, que él dijo haber visto unas jivas flotando en el lago de 7 metros de largo, ¿no? Esta noticia cundió rápidamente. Y bueno, se empezó a hablar de los animales que podían encontrarse. De Estados Unidos dijeron, sí, nosotros siempre dijimos que en la Patagonia pueden haber animales antidiluvianos. Y, por supuesto, tuvo que aparecer ¿quién? Dijera, yo lo vi. Martin Sheffield, norteamericano, típico buscador de oro y arreador.
un personaje de aquellos, ¿no es cierto? Martin Sheffield était un Américain du Texas, soi-disant marié à une Amérindienne. Décrit à l'époque comme un farceur rusé, le prétendu chasseur de monstres envoie une lettre au directeur du zoo de Buenos Aires, lui demandant de financer une expédition pour capturer l'animal. Clemente Onelli, que era en ese momento el director del zoológico de Buenos Aires, armó una expedición para venir hasta aquí y poder capturar el monstruo del lago. Por supuesto, no capturó ningún monstruo, no hubo nada. Clemente Onelli en ese momento le dio 2.000 pesos fuertes a Martin Sheffield. En esa época, estoy hablando de 1922 más o menos, por haber hecho toda esta movida, por haberle dicho del monstruo y lo demás, y se quedó con esos 2.000 pesos. Bien que l'expédition soit revenue bredouille, une semaine plus tard, les journaux de Bariloche montrent une photo de Nahuelito capturé, oubliant de préciser qu'il s'agit d'une photo de carnaval. Los corresponsales periodistas locales mandan la noticia a Buenos Aires. La captura del plesiosaurio, acorralado, capturado. Es carnaval. Es una mascarita de carnaval. Es el chiste más grande que se hizo en esta región en más de un siglo. Y fue para esos carnavales que la carroza con forma de plesiosaurio apareció por primera vez en el centro de la ciudad, recorriendo la calle Mitre, y a partir de ahí la leyenda o el mito del Nahuelito tuvo vigencia y tuvo presencia en el acervo tradicional o cultural de la ciudad de Bariloche. En los primeros carnavales de Bariloche, uno de los elementos que dominaron el escenario en la calle más céntrica de Bariloche, la única de aquel momento, era la figura del plesiosaurio de Clemente Onelli o de Martin Sheffield. Aparecía esa figura enorme desfilando por las calles y así se fue creando este mito, verdad o realidad, que es nuestro famoso y ya querido Nahuelito, porque empezás a querer a un personaje que no conoces. Pero se transformó en una rica historia para esta región y en un elemento de promoción turística como nadie había sospechado. La llegada del ferrocarril, más la leyenda del monstruo del lago Nahuel Huapi, más todo lo demás, hizo que un contingente de gente turística se acercara a la zona. Incluso, te digo más, para conocer la zona, porque llegar a Bariloche en esa época no era muy fácil. En aquel tiempo las lapiceras para escribir eran de madera con una chapita adelante, ¿no? Se hicieron unas que tenían la cabecita del plesiosaurio y todos los chicos de las escuelas querían tener una lapicera plesiosaurio. Hubieron cigarrillos marca plesiosaurio y hasta un tango, que aquí te lo muestro. El plesiosauro. La mascarade entourant la capture de Nahuelito n'empêche pas les journaux de ranimer le mystère sur le monstre du lac. Y salen noticias. Más turistas avistaron el fenómeno del Nahuel Huapi. Nuevos testimonios sobre extraña visión. De esto hay notas y notas. Nahuelito 2. Un vecino, un querido vecino, le puso el nombre Nahuelito, ¿no? Buscó qué nombre ponemos. Nahuelito hizo su primera aparición en el verano del 94. Así, notas y notas. Otro extraño avistamiento en el lago Nahuel Huapi. Hubo un auge de apariciones entre el 70 y el 80. Para mí todo este tipo de animales existe. Y no me baso en pruebas científicas, porque si me tengo que basar en pruebas científicas tengo que decir que no existen. De son côté, Miguel Ángel Rossi réalise présentement un documentaire dans le but de démystifier une fois pour toutes le phénomène Nahuelito. Estoy desarrollando un proyecto que se llama Bajo Superficie, que trata fundamentalmente sobre la cuestión del mito del Nahuelito en el lago Nahuel Huapi de Patagonia. Este proyecto pretende precisamente eso, meter al espectador debajo del agua que siempre vemos todos los días, los que vivimos acá en San Carlos de Bariloche. Estamos filmando a muchísimos metros a profundidad y estamos encontrando cosas re interesantes. Este lago tiene una profundidad que hace muchos años fue registrada de 500 metros
pero los estudios más recientes marcan que puede haber lugares de más de 800 o casi 1000 metros. Los avistamientos de nahuelitos han tenido históricamente 3 lugares donde se han visto más. Hay un lugar que se llama la zona de los 500 metros. Allí nace un brazo que se llama el brazo Tristeza. Ese es uno de los lugares donde más veces se ha visto a nahuelito, ¿no? Nahuelito es todo un fenómeno para los habitantes de esta región y mucho más aún para los visitantes. No tuve ninguna experiencia respecto de un avistaje o algo que se parezca a algún movimiento extraño en el lago Nahuel Huapi, a pesar de haber nacido en Bariloche. Sí tuve, por mi profesión y porque hice muchas notas, el relato de vecinos que aseguran haber visto a lo que hoy definimos como nahuelito. Charlé con familiares de un importante empresario que falleció en el año 1987. Eran 4, 3 empresarios y un gerente de banco. Familias conocidas de aquí de Bariloche. Era un día como hoy, la famosa calma chicha, no había oleaje en el lago Nahuel Huapi, iban en una embarcación muy segura y de buenas a primeras la noticia fue que desaparecieron. La embarcación quedó vuelta a campana, quedó hacia abajo, de 4 personas aparecieron 3 cuerpos, el otro aún está desaparecido y fue una verdadera incógnita, porque estaban pescando, porque era gente mayor, porque no andaban a altas velocidades en la lancha, porque no había viento. Entonces, todo esto es como que alimenta o retroalimenta la posibilidad de que efectivamente en el lago Nahuel Huapi algo exista, que haya algo que todavía nosotros lo desconocemos. Creo que Nahuelito es un mito. Para algunos es una realidad. Si está, ya pasa a ser nuestro. Si no está, felicitamos a aquellos que relataron una leyenda, un cuento, una ficción que llegó ya a los planos internacionales. La televisión de vez en cuando muestra algún relato de algún vecino, la radio hace lo propio. Y lo que han tomado fuertemente esto son los caricaturistas o los dibujantes. Se imagina a este nahuelito ya como figura central y como mascota de esta ciudad. Cada 5 años estamos hablando fuertemente de él. Por ahí, en 5 años puede tener una aparición, relatos que dicen haber visto a Nahuelito. Después vuelve como un silencio profundo donde nadie habla, hasta que resurge nuevamente, por otro relato popular, la figura de este animalito. No he visto personalmente a Nahuelito. Sí he visto 2 o 3 filmaciones realmente que me hicieron pensar bastante al respecto de su existencia. Me encantaría verlo si existe. Y sí presto atención a aquellas personas que dicen haberlo visto, porque generalmente los ojos no mienten, y sumado eso a la tradición o un poco a la historia de su presencia, de su existencia, hay que darle crédito a aquellos que sí dicen que existe Nahuelito. Los avistamientos del nahuelito siempre se han hecho en los días que el lago está muy calmo, que parece que estuviera, como se dice acá, planchado, como si fuera un aceite. En esos días se puede ver movimientos internos, se puede ver movimientos de agua y se puede ver emerger como lomos. Desde la costa se ha visto mucho, se han sacado fotos, se han filmado, pero que no sobresalen demasiado. Por eso el lago tiene que estar muy calmo. Pienso que como no había olas, porque el oleaje renueva el oxígeno en el agua. En cambio estaba el lago quieto, como planchado. Y seguramente salieron a la superficie para oxigenar, para sentir oxígeno.
no aparecieron con frío o algo así. Era realmente un tiempo muy sofocante. Y salieron protegidos por la isla, no salieron abiertamente. De todos los avistamientos hay algunos puntos en común, sobre todo cuando la gente dice que emerge como si fuera el lomo de una ballena con un ruido muy fuerte. En varios lugares eso es común, incluso con diferencia de relato de muchos años. Y hay algunos relatos muy fuertes también donde aseguran que ese lomo que emergió del lago ha tenido influencia en algunos accidentes que han ocurrido en el lago con lanchas y con pescadores, con familias que andaban navegando, ¿no? La mayoría de los videos parecen mostrar algo, pero no es nada. Yo he visto muchas cosas que son troncos, he visto incluso filmaciones de unos animales que se llaman huillines, que son como nutrias grandes. He visto olas, lo que a veces se llama la famosa ola única, cuando el lago está muy planchado, hay corrientes internas que levantan una ola y después se termina. Hay algunos videos que realmente me han sorprendido y no puedo decir qué es, pero no es ni un tronco flotando, ni huillines nadando, ni la ola única. La Patagonia fue siempre muy dura, desde el principio hasta el final. Y mucho más dura es en el fin del mundo, donde le llaman el fin del mundo, ¿no? En Ushuaia, Tierra del Fuego. Las leyendas patagónicas, por ejemplo, que tenés la ciudad de los Césares, tenés la leyenda del cuero, tenés, bueno, una infinidad de cosas que hacen a la Patagonia un lugar, si se quiere decir, un poco encantado. Hay distintas culturas de las cuales si uno aprende, tenés una riqueza total. Sobre todo la cultura de la gente de la tierra, ¿no? Que fueron los primeros, los originarios, los que poblaron primero la Patagonia. En realidad hay registros de hace 17.000 años. Estos monstruos que se ven aquí vienen muchas veces de tradición en tradición. Se van pasando oralmente, digamos, ¿no? Patagonia es maravillosa. Ya lo había dicho Darwin cuando en su viaje aquí en 1833. Es un museo gigante. Es un lugar donde los fósiles abundan por todos lados. Un plesiosaurio es un animal que tiene cuello largo, tiene 4 aletas, 2 delanteras y 2 traseras y una cola. Eran animales netamente acuáticos. Ver un plesiosaurio hoy día en un lago es como ver un hombre de 1 millón de años caminando por la calle. Técnicamente es imposible. Hace 65 millones de años los plesiosaurios desaparecen y es imposible que hoy día existan. Eso no quiere decir que la naturaleza no nos tenga reservado alguna sorpresa. Puede ser que todavía hayan sobrevivido algunos animales, como el celacanto, por ejemplo, que es un pez que se encontró en la India hace más o menos 60 años, que se creía extinguido hace 65 millones de años. Y ese pez fue formando híbridos hasta llegar a la fecha de hoy. Yo supongo que si ese pez que se tendría que haber extinguido hace 65 millones de años y no lo hizo, ¿por qué no pudo haber sobrevivido y haber hecho híbridos un plesiosaurio? Hay un trabajo realizado por científicos de la Universidad del Sur, de aquí de Argentina, donde ellos descubrieron que los famosos lomos que se ven navegando sobre el agua son burbujas de gas que salen de una falla que hay en el lago Nahuel Huapi, que van formando como si fuera el lomo de un plesiosaurio que va navegando. Esas burbujas de gas son producidas porque nosotros estamos en una cuenca petrolífera. Nosotros tenemos una cultura muy tecnológica, tecnología por todos lados, que no está mal, por supuesto que está muy bien, pero no nos olvidamos nosotros muchos de lo que es la tierra, de lo que la tierra nos da, de lo que la tierra nos enseña. Entonces no podemos nosotros aceptar, ¿cómo te puedo decir?, la creencia de que puede existir un monstruo en un lago. ¿Cómo puede existir una cosa semejante? Algunos dicen que el lago Nahuel Huapi tiene conexiones con el Océano Pacífico.
Por eso dicen que entraría el nahuelito del Océano Pacífico para aquí, pero eso es imposible también. Los chilenos dicen de que ese animal se ve en el Pacífico. Ahora, ¿cómo llega acá? Yo pienso que la cordillera no es una mole, sino que hay subterráneos. Porque si no, ¿cómo puede ser que el lago esté siempre a la misma altura? Porque con la lluvia no crece. Si el Océano Pacífico estuviera aquí y el Nahuel Huapi aquí, el Nahuel Huapi tendría agua salada, ¿sí? Y si fuera al revés, que el Nahuel Huapi está más alto que el Pacífico, las aguas del Nahuel Huapi desembocarían en el Pacífico y no en el Atlántico. Y si estuvieran los dos al mismo nivel, tendría que tener una caverna muy grande. La sensación que tengo de vivir acá es de libertad, de aire puro, sobre todo el silencio. Y a la mañana temprano escucho los pájaros. Y tengo un carancho, que es un ave más bien grande, gris, que se para arriba del poste y tenemos una conversación. Yo tengo una conexión muy fuerte con la naturaleza, en general. Tanto sea árboles, plantas y animales. Las culturas indígenas son muy distintas a nuestras culturas. Ellos respetan la tierra, respetan sus tradiciones, respetan sus, entre comillas, sus monstruos, sus seres mitológicos. Ellos los respetan porque es parte de su vida. La tierra es parte de ellos. Le llaman monstruo. ¿Qué derecho tenemos nosotros porque encontremos animales que no son lo mismo que lo que nosotros sabemos? Que no se parecen a un caballo, ni a una oveja, ni a un perro. ¿Por qué tenemos que llamarlos monstruos? Cuando apareció ahí en la isla, eran un grande que yo pensé tendría que ser la hembra y dos más chiquitos estaban jugando ahí. Por eso los chapoteando, como quien dice, ¿no? Que está la mamá con los chicos en la playa. Y por eso pude verles todo el cuerpo, que no son terrestres, que tienen aletas, 4 aletas. Me encantó verlos, ¿no es cierto?, que estuvieran libres. Y en eso, la que yo suponía que era la hembra, se paró de golpe y miró para el lado del lago y venían lanchas del club náutico. Entonces yo empecé a gritar acá. ¡Váyanse! Como una loca. No sé si me escucharon o no me escucharon. La cuestión que hicieron y desaparecieron debajo del agua. Nosotros depredamos, no vamos a ir a estudiar una criatura, como decís vos, que está nadando en el... No vamos a investigar a ver qué es esto, por qué está acá. Nos vamos directamente o con un arpón o con una bomba, tenemos que destruir. En cambio, la gente anterior, nuestros antepasados, no hacían eso. Las pruebas que hay son circunstanciales de un avistaje o de una fotografía que supuestamente se puede tomar ocasionalmente. Pero pruebas científicas, no, porque para los científicos es muy difícil creer que un animal de esas características o una bestia de esas características pueda haber sobrevivido a demasiados cambios climáticos y demás. Toda leyenda viene de una realidad. Primero está la realidad, después se convierte en una leyenda y después se convierte ya en un mito. Una de las versiones que afirman que el nahuelito no existe, yo la tomo de las experiencias de un viejo capitán de barco, hoy fallecido, que se llamó don Fernando Galeani, desde la década de 1930, cuando empezó a navegar al lago Nahuel Huapi.
sostenía que la presencia del Nahuelito era nada más y nada menos que lo que él llamaba la ola muerta. Selon le capitaine Galliani, une vague morte est créée par le passage d'une embarcation. Cette ondulation peut voyager longtemps sur la surface d'un lac et, selon un certain effet d'optique provoqué par le soleil, peut paraître étrange. Esa teoría que yo la tenía como válida me hizo pensar en la posibilidad de que realmente el animal existiese, porque un día bajando, un amigo mío bajando desde el Cerro Campanario, vio un movimiento raro en el lago, más o menos entre el movimiento y la silla, unos 2 kilómetros, y él apuntó con su cámara y lo trajo con el zoom, y era un cuerpo que se estaba moviendo, que ascendía hacia la superficie, formando un círculo, una curva en realidad, muy cerca de la costa del brazo campanario, casi en superficie porque el color del cuerpo era de más o menos grisáceo, gris claro en mi memoria, y volvía siempre en curva a hundirse en el agua y desaparecía. Realmente estas imágenes nos dieron a pensar de que posiblemente algún animal vivo estuviese en las profundidades del Nahuel Huapi, porque, vuelvo a decir, un tronco no sube en curva a la superficie y vuelve a hundirse en una trayectoria pensada, sino que eso realmente tenía vida y debía ser bastante grande. Los que éramos más escépticos en pensar en la vida, en la presencia de Nahuelito, la verdad que en ese momento le dimos la duda de por lo menos que algo había abajo del lago, pero no sabíamos muy bien qué. Ces images captent alors l'attention des médias et sont diffusées dans une émission de la télé nationale. Yo creo que existe, que es parecida a una mantarraya. Yo creo que hay una pareja o un individuo que está y que puede vivir tranquilamente, o sea, sustentarse del lago, tranquilamente. Me sorprendió ver una cosa flotando en el lago. Era como si fuera un globo negro que venía a toda velocidad desde la península de San Pedro, del fondo de la cordillera. Fui a buscar el largavista para enfocarlo mejor y cuando enfoco el largavista veo que esa cosa negra que flotaba no era un globo común, ni tampoco un submarino como pensé, porque había sacado un cuello muy largo con la cabeza arriba. Creí que era el periscopio. Y cuando vi todo el cuerpo, busqué rápido una hoja para dibujarlo. Y llamé a la radio para decir que si por favor miren, porque yo no quería ser la única de que haya visto semejante animal. Tengo cámara fotográfica, pero no tenía rollo. ¿No es cierto? Y este pletosaurio no me avisaba por teléfono cuando venía. A lo mejor vino muchas más veces que yo no lo pude ver, ¿no? La fecha que vino, las 3 veces que lo vi, estaba el lago planchado, era muy agobiante el tiempo. Para mí se alimenta de algas. No le da tampoco la boca para comer a una persona. Si alguna vez se le hubiera ocurrido comer a un ser humano, se hubiera muerto envenenado. Porque nosotros somos tan malos, destilamos tanta maldad, que se hubiera muerto envenenado el pobre Nahuelito. Tengamos en cuenta un detalle interesante. Los lagos estos no son lagos muy viejos. Su antigüedad ronda entre 1,5 millones de años aproximadamente, por lo que entre el espacio de 65 millones de años a hace 1,5 millones, ¿dónde vivió el Nahuelito? Si el lago no existía, el Nahuelito no podía existir. Estos animales eran de aguas técnicamente cálidas, porque el sistema Jurásico y Cretácico tenía mares con aguas un poco más cálidas.
pero puede ser que porque se observa más en verano que en invierno. En invierno aquí hace mucho frío y no da mucho para pararse al lado del lago a mirar a ver qué es lo que está pasando. Y hay mucho viento, el agua está más en movimiento, contrariamente que el verano, que el agua está más quieta, y a lo mejor se ven algunas cosas, pero eso no es ningún indicativo para decir que en verano se ven más que en invierno. Te podría decir que en verano las burbujas de gas son más solubles y suben con mucha más facilidad que en invierno. Aparentemente existirían animales raros en diferentes lugares del mundo. En realidad nadie los vio. Tampoco vimos a Dios y creemos en Dios, ¿no es cierto? Yo tengo una teoría. Para mí hay tortugas gigantes en este lago. Los científicos dicen que no hay. Yo he tenido tortugas junto con mi hijo en la mano, tortugas grandes, tortugas acuáticas en este lago. Entonces, creo que puede haber habido una deformación de alguna especie de tortuga. Esta es una zona de tortugas desde hace muchísimo tiempo. Ojalá la investigación a través de este trabajo audiovisual me dé la razón. Si no, veremos qué es, pero algo es. Algunos dicen que hay una tortuga gigante, pero la tortuga es un animal, es un reptil, y en las aguas frías no creo que pudiese andar mucho tiempo porque en pleno invierno se congelaría. Los reptiles necesitan calor para vivir, no agua fría. En esta era, en este tiempo que estamos viviendo, todo te oculta. En la investigación OVNI todo está sellado top secret. En la investigación criptozoológica lo mismo. Entonces la gente no tiene medios como para poder buscar. Sabemos más del espacio que de lo que tenemos acá. Hay zonas en el Congo belga, en África, que son inexplorables todavía. En la selva brasilera se siguen descubriendo tribus indígenas. Estamos viviendo en un mundo en donde nos están poniendo otro tipo de cosas en la cabeza. Si alguien se arriesgara a investigar bien lo que existe en este lago, yo pienso que se llevaría una sorpresa. No digo que va a encontrar un plesiosaurio, ¿no? Pero sí puede encontrar algún ser lacustre que pueda desmitificar en algún momento el mito del Nahuelito. No, yo no he visto a Nahuelito. Mi creencia está en la lectura, mi creencia está en la investigación, en el contacto con la gente, de haber visto, de haber salido y de leer, de buscar información. Desde siempre me interesó todo este tipo de misterios y enigmas, no es desde ahora. Yo hace más o menos 42 años que estoy en investigación de todo este tipo de cosas, de ovnis, de parapsicología, de ocultismo, de criptozoología. Todo lo que tenga palabra misterio a mí me gusta. Entonces voy e investigo. Trato de buscar el sí y el no, el por qué y el por qué no, digamos, ¿no? No soy fanático, digamos. O sea, soy una persona que tengo un criterio. No digo a todo que sí. Todo es una posibilidad espectacular de que pueda estar. Ahora, de que yo te lo aseguro de que pueda estar, no sé. Pero la posibilidad está. Tous les arguments invoqués pour discréditer les témoignages en faveur de l'existence de Nahuelito n'ont que peu de valeur aux yeux de Roberto Poyola. Après de nombreuses années à faire sa propre enquête, ses conclusions invalident toutes ces théories. No, en realidad no pierdo el tiempo con teorías que no tienen nada que ver con la investigación. Las tengo como referencia, como para decir, bueno, si alguien me pregunta, ¿qué pasa con lo escéptico? Bueno, lo escéptico es esto y esto. ¿Y qué pasa con lo real? Bueno, lo real es lo que ve el testigo, lo real es lo que te cuentan. Lo real son las fotografías. También se pueden trucar las fotografías porque eso es muy común hoy. Pero hay fotografías y fotografías. Ahora hay técnicas que te dicen, bueno, esta fotografía es trucada y esta no. Y muchas de las fotografías que han tomado no son trucadas, porque le han hecho todos los análisis. Entonces han resultado verídicas. Y con las teorías estas ya de lo que son las burbujas, de lo que son... Las tomo como una referencia, pero no lo tomo como una cosa muy real. Tenemos un pequeño bichito que es así chiquitito, que es la cucaracha, hace 400 millones de años que está sobre la Tierra. Y esos animales fueron mutando en sí. Fueron mutando hasta llegar al día de hoy.
¿Por qué no pudo haber mutado un plesiosaurio para llegar a esta altura, a esta vida, a esta época? Bien pudo haberlo hecho. No te puedo asegurar que lo haya hecho, pero si nos basamos en esas pruebas contundentes que están, no podés decir que no porque sí. Los turistas que llegan a San Carlos de Bariloche básicamente vienen buscando disfrutar de la naturaleza. Esta región tiene múltiples posibilidades de aprovechar la naturaleza, ya sea en verano en la montaña, con sus lagos. Algún poeta alguna vez la llamó a la región de los 4 cielos, porque están bien diferenciadas las 4 estaciones del año. Ahora, en primavera, las posibilidades de disfrutar los primeros días de sol con 20, 22, 24 grados de temperatura habilitan a las actividades al aire libre, sea tanto en la montaña como en los lagos o en los ríos o en la estepa, que es esa zona donde el bosque no está. Yo siempre digo que esta película va a cambiar un poco la historia de la ciudad. La parte científica pueda fundamentar todos sus dichos y la parte de los vecinos y la gente que ha tenido avistamiento también pueda fundamentar y nosotros podamos conocer en profundidad y revivir a partir de las recreaciones esos avistamientos y encontrar quizás una respuesta que hasta ahora no ha dado ningún trabajo. A principios del siglo XXI, la presencia de Nahuelito en todas las excursiones era prácticamente cotidiana. Se lo veía sobre todo en los días de primavera y verano, los días que el lago está calmo, está planchado. Ahí dice la gente que es cuando se lo puede ver mejor. Los empresarios del turismo, en general las instituciones, distintos dirigentes, no hablan de Nahuelito. Sí habla la sociedad, el vecino común. Entonces, esa cosa es muy interesante para rescatar. En réalité, entre les rares manifestations de Nahuelito à la surface du lac, le monstre reprend sa place dans le folklore. Autrement dit, on n'en entend plus parler. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y croit plus. La última referencia que yo tenía era en el 2006. Pero supuestamente desde el 2006 al 2013 han pasado unos años y avistajes habrá visto muchos. No digo que no. Hasta ahora han aparecido 6.500 especies diferentes de animales totalmente desconocidos. Incluso hoy hay animales que no se sabe cómo clasificarlos. Vos viste que cada animalito tiene su nombre científico, ¿no? Los científicos se lo ponen para determinar qué tipo de animal es. Bueno, hoy hay una cantidad enorme de estas especies nuevas que todavía en los grandes centros no se puede clasificar. Estamos habitando un planeta casi desconocido. El mensaje que para mí tiene todo esto, ese relato milenario, es cuidemos la naturaleza. Es decir, tenés cuidado con el lago, que es muy lindo, pero te podés ahogar. Tratá de acariciar y de respetar mucho el lago, los arroyos. Un poco más al sur están los hielos continentales. Esa es la interpretación que yo hago. Estos animales, como Nessie, Ogopogo, Mukelembembe, Mapinguari, Yeti, Sasquatch, Bigfoot, son animales que vienen ya de una tradición. Porque si hablamos del Bigfoot o hablamos del Sasquatch, por ejemplo, Pie Grande, los indios de Norteamérica, los Cheyennes, los Navajos, todos esos, los Anasazi, ya hablaban de todo este tipo de seres que habitaban en ese lugar. Entonces viene de una tradición. Y vos lees, y no puede ser, para mí no puede ser, que todas las culturas de esta gente hayan visto todas estas cosas y no existan. El ser humano necesita creer en algo. El ser humano tiene que creer en algo. Cree en Dios, cree en los extraterrestres, que ahí tendríamos otra conversación, es más factible. Y tenemos que creer en algo. Y bueno, creemos en un abuelito. ¿Y por qué no?